Buenas tardes, Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios en este día se conecta para poder transmitir un estudio, un tema importante de la palabra de nuestro Señor, para que Dios pueda direccionarnos, darnos cada día más de su Espíritu y poder conectarnos a su presencia. Amén. Estoy un poquito resfriada, pero en la gloria del Señor, porque sé que Dios también va a poder usar mi vida para sus propósitos eternos y vamos a poder compartir con cada uno de ustedes. Les bendigo en el amor de Cristo Jesús, a cada uno de ustedes, a cada pueblo, a cada nación que se conecta en este día y en cualquier día de la vida donde circule esta palabra en el tiempo y tiempo. Que el Señor les bendiga, bendiga su ministerio, sus caminos, su familia, y que todo sea para la gloria de Dios, hermoso y en bendición. Amén. Vamos a orar para que el Señor le dé dirección a este estudio. Vamos a ir a un estudio, amados, muy importante, de una palabra poderosa del Señor que nos va a edificar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos tu palabra bendita. Presentamos, Señor amado, este momento, Señor, que seas tú direccionando, Padre amado, tu palabra. Toma el control de mi vida, usa mi vida como un canal de bendición, que esta palabra tenga doble revelación, que cada uno de tus hijos, Padre, reciba su parte, que su espíritu esté dispuesto a recibir la enseñanza que tú tienes para su vida. Bendice esta palabra, te damos toda gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Atamos toda potestad de las tinieblas que se levante en contra de esta palabra, la atamos, la expulsamos de este lugar y declaramos los cielos abiertos para que descienda tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Amén. Esta palabra, amados, que vamos a compartir, este estudio que vamos a compartir, tiene mucho significado para nosotros como iglesia, porque vamos a ver la persistencia del Espíritu en su estado original. Amén. Vamos a ver cómo nuestro Espíritu ha existido desde antes de los tiempos de los siglos, como dice la palabra, y vamos a ver cómo las funciones y todo lo que tiene que ver con nuestro Espíritu. Vamos a comprender la eternidad y vamos a comprender también el tiempo. La eternidad en el tiempo es sin tiempo. Dios creó la eternidad y nos hizo eterno. La eternidad es sin tiempo, porque los tiempos son creados para este sistema que tenemos ahora, esta dimensión terrenal. Para esta dimensión está creada los tiempos, pero para la eternidad es sin tiempo. La Biblia se refiere a la eternidad como el pasado antes de que existiera el tiempo, el futuro cuando el tiempo ya no exista más. Primera Crónica 16:36 dice así: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo amén, y alabó a Jehová. De eternidad a eternidad. Nosotros como iglesia fuimos creados y formados en los cielos, éramos espíritu del Señor, pero existíamos en una eternidad de Dios y volveremos a la eternidad. O sea, venimos de una eternidad pasada, bajamos a esta tierra como peregrinos y extranjeros y subiremos a una eternidad futura. Cuando la Biblia utiliza la expresión en el principio, indirectamente está haciendo referencia a la eternidad. Juan 1.1, amén, gloria al Señor. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, podría decir, en la eternidad era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. En la eternidad, en el principio, la Biblia le llama eternidad a la dirección donde habita Dios. A esa dimensión donde habita Dios, la Biblia le llama eternidad. La eternidad es una dimensión que trasciende la creación espiritual. Amén. Nosotros fuimos creados en un tiempo eterno, pero la eternidad ha existido siempre. Por eso que la eternidad trasciende la dimensión
de la creación espiritual y también la física. La eternidad está fuera de la creación. Eternidad o eterno o eternidad significa perpetuidad o para siempre. También significa escondido o tiempo fuera de la mente, un punto de desaparición. Eso es eternidad. Eternidad es un punto que no está en nuestra mente humana, que no existe en nuestra mente humana, por eso no lo podemos entender. Cuando ya nosotros estemos en los cielos, el Señor nos revelará las cosas grandes y ocultas que aún nosotros no podemos, no se nos puede revelar. Pero la eternidad trasciende aún el tercer cielo. Dios es trascendente a su creación. El tercer cielo es creación de Dios. La eternidad es la dimensión en donde Dios habita de manera trascendente. Dios habita en la eternidad. Amén. Dios habita en la eternidad. Vamos a ir al libro de Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice así la palabra de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, con el quebrantado, humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la eternidad. Nuestro Señor habita en la eternidad. La Biblia también llama eternidad al tiempo en que fue creada y comenzó la dimensión espiritual, los cielos. Amén. Los días de la eternidad son la época en que solo existía la dimensión espiritual. Los días de la eternidad son la época en que solo existía la dimensión espiritual, donde existía el Dios, nuestro Dios, la Trinidad de Dios, toda su deidad, toda su majestuosidad. El tiempo fue creado por Dios. Dios creó los tiempos, amada iglesia, para darnos una dirección a nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita una dirección a todos los propósitos que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Y quiero leer un versículo acá, que está en Miqueas 5:2. Dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesús? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque nuestro Señor ha estado eternamente con el Padre. Amén. Junto con su creación y como una ley la regiría. Dios creó el tiempo. Hubo una época en que no había tiempos y un momento en que el tiempo comenzó. Hubo un tiempo, una época en que Dios creó el tiempo y comenzó el tiempo. Pero antes de esa época no existía el tiempo, porque Dios lo tenía todo dentro de su eternidad. El libro de Segunda de Timoteo 1:9 también tiene una palabra hermosa para enseñarnos. Segunda Timoteo 1:9. Dice así la palabra de Dios. 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a volver a repetir este versículo. Quien nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No fuimos llamados conforme a las obras que hemos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos estaba todo preparado. Todo estaba preparado para nosotros en la eternidad. Todo estaba preparado por nuestro Señor. Por eso que la gracia es la que obra en nosotros y la gracia es la que nos despierta y la gracia es la que nos revela su palabra bendita.
El tiempo gobierna tanto la creación material como también la espiritual, aunque es vivenciado de diferentes maneras en ambas dimensiones. Hay medios que Dios ha creado, el tiempo, que el hombre ha creado, perdón, el tiempo lo ha regido por años, meses, días, horas, minutos, segundos, pero los tiempos de la tierra no son los mismos tiempos de Dios. Segunda de Pedro 3:8 también nos habla de eso. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años, un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces podemos darnos cuenta, amados, que la creación del Señor, los tiempos que ha creado Dios son eternos. Y también nos ha creado tiempo a nosotros para poder regirnos en esta tierra. Veremos expresiones que se refieren a la eternidad antes del inicio de los tiempos. La eternidad antes que empezaran los tiempos. ¿Cuáles son las expresiones? Primero vamos a ver antes de los siglos, antes de los siglos. 1 Corintios 2:7. Cuando habla de antes de los siglos. 1 Corintios 2:7. Dice así, 2:7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Repito, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Toda la sabiduría, toda la gracia, Dios ya la tenía predestinada antes de los siglos para bendecir nuestra vida. Gloria al Señor. Y también se habla de antes de los tiempos de los siglos. Lo acabamos de leer en 2 Timoteo 1:9, ¿cierto? Que nos predestinó antes de los tiempos de los siglos. Pero también vamos a ver antes del principio de los siglos. Eso está en Tito 1:2. Antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Amén. Vamos a buscar Tito aquí. Ya. Dice, es en la esperanza de la vida, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Repito, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Él nos prometió la vida eterna antes del principio de los siglos. O sea, nosotros, antes de llegar a este cuerpo, antes de caer, recibir el pecado original de nuestros primeros padres, antes que nosotros recibiésemos la transgresión del pecado, antes que ocupásemos este cuerpo, antes que llegásemos al vientre de nuestra madre, Él ya nos había prometido la eternidad. O sea, Él ya nos había prometido venir a rescatarnos, porque Él sabe todas las cosas. La eternidad de Dios es así y es perfecta. ¿Amén? También vamos a ver antes de la fundación del mundo. Juan 17:24. Antes de la fundación del mundo. Juan 17:24 dice así. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, dice Jesús, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí Jesús le está clamando al Padre por nosotros, por la iglesia, y diciéndole, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y también podemos verlo en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes de la fundación del mundo, y para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y 1 de Pedro 1:20,
Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesús ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. Por eso dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Porque Él ya venía destinado, ya estaba destinado de antes de la fundación del mundo, pero se manifiesta después al venir y hacerse carne y habitar entre los hombres y morir por nosotros por amor, para rescatarnos. Amén. Gloria al Señor. Otro punto es antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Antes que el mundo fuese. Amén. No olvidemos que el Señor ha existido eternamente. Juan 17:5. Dice, y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Qué hermoso! Repito, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué tenía nuestro amado Jesús con el Padre? Gloria, gloria. Eso es lo que Él tenía. Y el otro punto es antes de todas las cosas. Colosenses 1:17. Antes de todas las cosas nuestro Señor ya existía y por Él existe todo. 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Jesús, subsisten. Gloria al Señor. Y Él es antes de todas las cosas y Él en todas las cosas en Él subsisten. Entonces vemos que el tiempo es un puente entre el pasado y el futuro eterno. El tiempo que Dios ha creado, amada iglesia, el tiempo lo creó el Señor para la tierra, para regirnos, para crearnos, para formarnos. Pero nosotros somos eternos y la eternidad de Dios es eterna. Ocuparemos un lugar especial en los cielos con nuestro Señor, pero hay una eternidad donde Él existe y es su deidad. Dios, nuestro Padre, quiere compartir con nosotros, su iglesia, sus hijos, su eternidad, su amor, su hermosura, todo lo que Él tiene, porque Él es nuestro Padre y Él nos ama. Él ama a la iglesia. Por eso se hacen estos estudios, para que tú te prepares para lo que viene, para lo hermoso que Dios está creando para ti, para bendecirte. Te dejo este estudio con la gracia de nuestro Señor, que Él te siga revelando esta palabra, que Él te siga direccionando, que Él te siga mostrando la senda, los caminos, para que puedas avanzar a la velocidad del Espíritu. Que esta palabra sea de revelación para tu vida y que esta palabra se manifieste en tu vida y te muestre los tiempos y la eternidad de nuestro Señor. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con una nueva enseñanza. Se despide la pastora evangelista y Janet Rojas. Suscríbanse a nuestro canal, inviten a la gente nueva, compartan también esta palabra. Dios te bendiga.